Saludos creadores bajo la sombra, ¿cómo están? Aquí una vez más en el árbol de las historias, pero ahora aquí en el YouTube para pues entregarles un poquito de contenido, pues sumando un poquito lo que hacemos en la página en esta plataforma y pues aquí iniciando con esta sección, retomándola en este espacio, letras legendarias y pues qué mejor manera de iniciar, retomar, compartir esta maravillosa sección que con el libro Sargazos, antología de cuentos, relatos y poemas del mar de la Hermandad Literaria de Sin. Alabado sea Sin, a quien les mandamos un saludo y pues quiero compartirles obviamente el cuento con el cual participé en esta ocasión. Ya próximamente pues se vendrá una nueva convocatoria de lo que es esta maravillosa página, este maravilloso espacio, el cual yo les invito que sigan porque de verdad el trabajo que hacen es maravilloso. De verdad ahí lo pueden encontrar en un grupo de Facebook, también pues tienen ahí grupo de chat y pues próximamente pues subirán una nueva antología, pero mientras yo voy a compartirles este maravilloso relato, bueno, maravilloso aunque lo diga yo mismo, pero me gustó mucho y disfruté mucho haciéndolo. El Dios vacío y el secreto del mar, Maximiliano Salce Monroy, este pequeño cuento. Canta tú, oh océano, el origen de tus males. Grita tus misterios ocultos entre olas embravecidas. En el ocaso de penumbra se contemplan tus primeros latidos, una cascada más allá del tiempo. ¿Por qué te asustan tus visiones originarias? Entre la frialdad y calidez de tu piel se distingue un murmullo, un canto, sí, un cántico antiguo, una historia, el nacimiento de tu horror. En algún lugar, un triste poeta canta sus versos a la luna, llora en medio de una pequeña barca. Haciéndose un ovillo, deja que las tranquilas olas lo arrullen. El poeta tiembla, suspira, al haber descubierto el secreto del mar. Y no se atreve a alzar la vista, no se atreve, no se atreve. Llegó la época en que los caminos de la realidad universal y las verdades íntimas se encontraron. Los más antiguos historiadores estuvieron frente a los más sensibles artistas y en un choque de perspectivas comenzaron a develar los secretos del mundo entre teorías agudas y versos lúgubres. Entre arte y ciencia, perdida a través de la imaginación y la cordura, entre sueños y pesadillas, todos llegaron a descubrir con una firmeza espeluznante la existencia de Dios. Un Dios real, un Dios viviente, un Dios silencioso. La clase de Dios que ni siquiera todas las historias creadas alrededor de su figura podrían hacer justicia a su infinita majestuosidad y poder. Pero ¿cuál fue la sorpresa de toda la humanidad al descubrir que aquella figura imperturbable en su propio rincón de realidad alguna vez se percibió a sí mismo como muchas presencias, muchas entidades de hecho? Al principio se creyó que el motivo de tantos aspectos se debía a la existencia de múltiples religiones a través de la historia, pero una vez que fue de conocimiento general, ¿cuál fue la cantidad de presencias que antes acompañaban a aquel dios restante, ni sumando todos los panteones mitológicos en uno solo podría compararse a tales números? Aunque también es cierto que llegados a ese punto, los números habían perdido todo su sentido, pues no había unidad de medida, cantidad, contención o forma que pudiera englobar la existencia de aquel ser. El poeta se dignó a despertar, luego de un sueño muy extraño. Soñó que era el único en el mundo y las estrellas al verlo tan solo se habían vuelto sus compañeras. Suspiró al pensarlo y se tumbó boca arriba en la barca, contemplando el cielo nocturno. Las estrellas le devolvían la mirada, pero él se sentía incómodo. Lo que otrora fueron astros que inspiraron sus primeros versos, ahora se sentían como millones de ojos que escudriñaban cada rincón de su ser. El dios permanecía en una esfera oscura, sin moverse. No respiraba, no miraba, no hablaba, solo existía. Y aquello le permitía englobar todos los sentidos humanos. Ese dios sabía que lo observaban y que lo estudiaban. Ese viejo y silencioso dios permanecía inmóvil y a su vez contemplaba a todos los humanos que estaban alrededor, estudiándole. La situación en cierto punto se tornó un tanto extraña.
La mirada de la humanidad al Dios viviente era como contemplar un cielo lleno de estrellas y cómo éstas devolvían la mirada. Descubrieron entonces que las estrellas eran los ojos de los dioses hasta que se cerraron hace muchísimo tiempo. Y todos se preguntaron qué era lo que había ocurrido. Dios se movió dentro de su esfera oscura y sus estrellas se abrieron, parpadearon, y la humanidad tembló con regocijo. Su Dios vivía, pero entonces notaron que las estrellas comenzaron a caer, como estrellas fugaces, y entendieron que su Dios lloraba. El hombre sin patria sintió cómo su barco se movía. Las olas estaban temblando, como si el corazón del mundo se agitara de alguna forma. Algo había sucedido. Se incorporó entonces y pudo ver a la distancia lo que ocurría. Los países habían desaparecido, también toda forma de tierra alrededor del globo. No obstante, pudo percibir cómo toda la humanidad seguía viendo a Dios en su trono circular. Entonces comprendió lo que había pasado realmente. Dios se había movido. Hubo una lluvia de estrellas fugaces. Dios comenzó a llorar y el poeta se le unió en su dolor. Dios movió sus manos hasta su rostro, el cual no tenía facciones aparentes. Aún así, cada persona le dio un rostro, una mirada, una mueca, y cada uno hizo a Dios a su imagen y semejanza. El Dios viviente vibró. Entre sus lloriqueos exhaló una carcajada y la humanidad acompañó su risa. El Dios viviente contempló su obra y no pudo hacer otra cosa que reír, mientras lloraba amargamente. Y entre carcajadas comenzó a recordar el comienzo de todo. La figura de Dios se retorció, expandiéndose por la esfera oscura, su trono, quebrándose como una especie de huevo divino, estallando en una noche absoluta, la primera noche del cosmos, el primer trabajo del tiempo, la ocasión en que Dios enloqueció. En aquel tiempo, todas las formas de Dios trabajaban creando la existencia, el universo, los sistemas solares, los planetas, todo bajo la atenta mirada de sus estrellas y al movimiento de sus constelaciones, que eran sus piernas y brazos. Los dioses eran gigantescos, pero su canción lo era aún más. Entre todas las presencias cósmicas existía Él, como todos los demás, pero de alguna manera sabía que Él era Él y solo Él, y de algún modo eso lo hacía diferente. Ya no eran todos uno, pues un aspecto de Él era distinto. Al principio no le dio importancia, creía que con el tiempo aquel pensar anómalo se aclararía y volvería a su cauce. Algo que jamás ocurrió. Aquel aspecto germinó en acciones autónomas, en ideas, y de ahí surgió el impulso de crear vida. Los demás aspectos no deseaban tal cosa, pues su creación era perfecta, sencilla y suficiente. El aspecto anómalo no tomó bien esa realidad, por lo que a la par de la idea de la vida, surgió también la idea de la muerte, misma que repartió con sus otros aspectos. Si bien la humanidad no era capaz de discernir en su totalidad las acciones de aquel primer aspecto, pues su mente limitada les impedía concebir el total despliegue de su poder en aquel entonces, pudieron intuir, al menos de una manera ínfima, que aquello desembocó en una completa masacre. La furia, la peste, la destrucción, la anomalía llegó a arrasar con el resto de sus semejantes hasta solo quedar él, en medio de una obra magnífica como lo era el universo, que había contemplado el origen de otra creación, una que se extendió como un silencioso cáncer en las venas de la eternidad, infectando pasado, presente y futuro. El poeta sintió horrorizado cada detalle de aquellos días. Las lágrimas se dieron paso a los malestares del cuerpo, como si el mismo cuerpo reaccionara al reconocer la verdad de sus orígenes. Volvió a tumbarse, asustado, y contempló la idea de asomar su reflejo en la orilla del barco. Dios recordó cómo, en aquel entonces, al estar completamente solo, un enorme grito salió de sus entrañas.
pues fue presa de la desesperación y el miedo. Aún no entendía qué es lo que había hecho hasta que fue demasiado tarde. Dios estaba solo en el universo, con una creación que no entendía y con la existencia del dolor carcomiendo todo su ser. Fue en ese preciso instante que 1 millar de voces taladraron su mente. Dios siguió gritando en súplica de terminar con su sufrimiento. Las voces chillaban, rasguñando su interior hasta que no pudo más. Dios tomó el primer planeta que encontró y vomitó sobre él, liberando todo su dolor y pesar, tratando de dejar toda esa violencia fuera de sí. El vómito formó un caldo hirviente en la superficie de la Tierra y cuando las condiciones se estabilizaron, se formaron los primeros océanos, un gran mar que cubría la Tierra y de ahí surgió la vida. Aquel Dios contempló lo que había hecho y sintió asco. Trató de destruir lo que hizo, de borrarlo, pero ahora él era el único, ya no tenía el resto de él para crear, mucho menos deshacer. Al tratarlo con desesperación se lastimó sus dedos, sus manos y sangró abundantemente, liberando su sangre de cristal a lo largo de la tierra y los mares adquirieron una naturaleza transparente y refractante. En la superficie del mundo, al contemplar el mar, podía ver su rostro y cómo éste le devolvía la mirada, recordándole lo que había hecho. Dios se horrorizó, arrojó la tierra lejos de él, temblando, y se mantuvo así durante milenios, muchos milenios. El poeta se acercó a la orilla de la barca y los mares alrededor se calmaron. En el más absoluto silencio pudo contemplar su rostro a través de las aguas y más allá de él pudo distinguir su historia. Sus primeros días, sus primeros amores, sus primeros versos, sus primeros logros, así como sus primeras derrotas, sus primeros dolores y sus primeras muertes. El poeta tuvo que ver morir a quienes más amaba, y cada muerte permanecía en su rostro, atormentándole, acusándole lo que pudo ser y jamás será. El poeta golpeó el mar, y las aguas se distorsionaron por unos segundos, pero volvieron a su cauce. El poeta golpeó una y otra vez, gritando, maldiciendo el mundo, las estrellas, su Dios y su vida, pero las aguas se calmaron, presentándole su rostro. Ese era el legado de la tierra, la maldición de los mares, pues siempre revelarían la verdad más recóndita en el rostro de los humanos. El mar mostraba la verdad más que cualquier otra creación del mundo, pues el mar era el fruto del dolor divino, la sangre de cristal de un Dios vacío. La humanidad vio entonces cómo Dios enloqueció. Él no soportaba su reflejo, no soportaba afrontar quién era. La figura de Dios volvió a quedar en silencio, abrazándose una vez más en su trono oscuro, hasta que el rostro de Dios se quebró y las fisuras se extendieron por todo su cuerpo. Dios se tumbó en pedazos, demostrándole a toda la humanidad que no había quedado nada en su interior. El Dios que aparecía en relatos maravillosos, todos los dioses que alguna vez fueron mencionados, aquel Dios al que todos rezaban, todas las visiones humanas en torno a su majestuosa figura, no eran más que un eco frío que danzaba en un cascarón inerte. Dios se había esfumado y la humanidad enloqueció. El poeta contempló cómo las estrellas fugaces se volvían cenizas a su alrededor, mismas que comenzaron a quemar el mar entero. La barca que contenía al poeta sin nombre comenzó a desvanecerse y éste se recostó sobre las aguas esperando su final. Hundiéndose en las hambrientas aguas del océano, el poeta miró su reflejo a contraluz de la destrucción. Pudo sentir cada fibra del Dios vacío en las aguas que lo consumían, nadando hacia el abismo absoluto, la verdad de nuestros orígenes, una especie surgida de la locura y la violencia, destinada a contemplar el misterio del vacío, pues la naturaleza de la vida es llegar a la muerte, y el ser humano se creó como eterno recordatorio de la primera maldad de Dios. En los últimos momentos, cuando el mar entero, la sangre del Dios vacío, reclamaba su creación por última vez, imaginó unos pequeños versos, sí, una plegaria final, si lo prefieren, frente a la completa aniquilación.
Grita, mar maldito, grita todas tus penas, reclama a todos tus hijos, tus errores, tus impulsos. Cubre con tu horror sus cuerpos y susurra tus esperanzas. Me entrego a ti, sin temor alguno, consume mi carne y mis anhelos, y encuentra en ellos mi voz, mis besos y risas, y con ellos teje las historias de un mundo distinto. Tómame, violento mar, moribundo mar, y sueña lo que pudo ser, lo que nunca fue, sueña y llora. Pues aún entre tus olas, entre tu sangre, se nos permite llorar y se nos permite soñar. Letras legendarias, El dios vacío y el secreto del mar. Una historia que hice de corazón. Espero lo hayan disfrutado. Hasta la próxima.